Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Aunque nada cambie. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Sánchez. Patricia es psicóloga sanitaria y es especialista en gestión emocional, autoestima y relaciones. Y hoy Patricia está aquí para hablarnos de un tema que yo creo que si no nos afecta al 100% de las personas, pues te podría decir que quizá pues a un 99%, no lo sé exactamente, pero sí que nos afecta a muchísimos de nosotros y es el tema de dejar ir, de soltar, de aprender a renunciar, pero no solo a la manera en que somos, ¿no? O sea, podemos englobarlo de muchas maneras, porque, por ejemplo, em, a veces somos de una manera pues, que nos está a lo mejor perjudicando un poco, como puede ser cuando somos pues, muy autoexigentes, cuando nos cuesta dejar ir el control, cuando somos muy perfeccionistas, ¿no? Pues analizaremos un poco estas emociones que sustentan estas formas de ser, pero también el tema de dejar ir podemos aplicarlo a muchísimas otras situaciones de la vida, como por ejemplo cuando nos cuesta mucho dejar ir el pasado, ¿no? Esas experiencias, esas vivencias que nos aferran, que nos atan. También podemos aplicarlo a cuando estamos en una relación o no hace falta que sea de pareja, sino relaciones con personas, pues a lo mejor que nos están perjudicando y no sabemos cómo dejar ir esas relaciones, un trabajo que nos perjudica, ¿no? O incluso a veces cosas tan concretas como algo físico, ¿no? Al final podemos aplicarlo a muchísimas situaciones, como te digo. Por tanto, yo creo que podemos hacer aquí, a quien más que menos puede verse reflejado en esta situación de que le cueste dejar ir algo, ¿no? Y es que, de alguna manera, si queremos aprender a ir ligeros de equipaje a nivel emocional, tenemos que aprender a ir dejando atrás pues muchas emociones incómodas y muchas emociones ahí que hemos como acumulado y que no acabamos de, ¿no? de limpiar, de dejar ir justamente y que nos pueden permitir pues avanzar. Si no, vamos a poder avanzar, pero nos va a costar muchísimo más. Así que por eso está Patricia aquí con nosotros hoy. Vamos a estar reflexionando sobre todo esto. Y nada, Patricia, pues te agradezco muchísimo que estés aquí. Te doy la bienvenida al podcast. Y nada, estoy encantadísima de que podamos estar compartiendo este ratito juntas para reflexionar sobre esta experiencia de soltar. Gracias, Monse. Estoy encantada de estar aquí contigo y de hablar, y de que podamos hablar un ratito sobre este tema que en nuestro alrededor, lo hemos comentado, ¿no? Tú y yo un poquito también, o sea, en nuestro alrededor con las personas que conocemos, incluso en primera persona, lo hemos vivido también algunas veces y con los pacientes lo vemos muy a menudo, cómo podemos llegar a aumentar muchísimo el sufrimiento y el malestar por aferrarnos a situaciones, a personas, a emociones, a costumbres, ¿no? A creencias. Bueno, es que hay muchísimas cosas a las que nos aferramos y no dejamos ir con facilidad. Pues motivos hay muchos, ¿no? O sea, hoy supongo que profundizaremos un poquito más sobre ello, pero a veces hay motivos que vienen dados por un poquito por el historial cultural o familiar. Otros pueden ser porque las emociones nos lo ponen un poquito complicado y nos nublan la claridad mental para saber exactamente si lo estamos haciendo bien o no, si es que debemos aguantar ahí o no, si es, ¿no? O sea, este tipo de cosas que a veces es que tampoco tenemos claro si lo que tenemos que hacer es seguir ahí o dejar ir. Por ejemplo, esto pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Es que será que no estoy aguantando lo suficiente para que esto se repare y sigamos adelante, me estoy rindiendo demasiado pronto y si sigo, sí va a funcionar. Esto yo me lo he encontrado mucho en relaciones, en profesiones también, ¿no? Pero bueno, se puede dar en muchos ámbitos y bueno, es cierto que a veces tenemos que ver, o sea, a veces hay que como luchar un poquito las cosas, ¿no? Insistir, ser persistente para que al final sí sigamos, pero es verdad que el saber diferenciar eso con el, mira, hasta aquí y se está llevando mi salud mental, física, lo que sea, y realmente es un camino sin salida y soltar eso es también muy importante a la hora de pues, tener una vida en nuestro día a día lo más equilibrada y con el mayor bienestar posible, ¿no? Y a veces nosotros mismos, nosotras mismas, nos ponemos la zancadilla en ese sentido
y no nos dejamos un poquito, la palabra sería fluir, ya sé que está como, no me gusta mucho utilizarla porque se utiliza para, con muchos términos, pero sí, la palabra es un poquito fluir en el sentido de adaptarnos, irnos adaptando a las diferentes situaciones y momentos de la vida que pueden ser cambiantes y pueden estar bien igualmente. Qué bueno que hayas empezado con esto porque, bueno, me parece, yo creo que muchas veces las personas podemos encontrarnos ante esa situación de no saber si tenemos que continuar, ¿no? Porque tenemos como ya muy interiorizado que hay que como perseverar, ¿no? Hay que perseverar, perseverar, perseverar. Pero hay veces que tenemos que aprender a entender que no siempre todo es perseverar y darse cuenta de eso no es nada sencillo, ¿no? ¿Tú crees que hay no lo sé porque, claro, estamos hablando de demasiadas situaciones diferentes, ¿no? Pero ¿crees que podríamos, o por lo que tú has visto con pacientes sobre ti misma, algunas señales, ¿no? Que podamos, que nos puedan dar un poco la pista de que por aquí no es, aunque yo haya pensado que sí que era por aquí, pero me he dado cuenta de que por aquí no es. ¿Qué podríamos decirle a las personas? Un poco para, claro, porque decir, claro, y es que yo no sé, porque yo sé que tengo que seguir, pero no siempre es así. ¿Qué crees al respecto? Mira, aquí yo siempre abogo por el escuchar nuestra brújula interna. Hay personas que le llaman intuición, hay personas que le llaman pálpito, cada uno lo llama a su manera. Es como escuchar nuestra certeza interior, ¿no? Nuestra brújula interior. ¿Y cómo podemos, ahora lo especificaré un poquito más, ¿eh? ¿Y cómo podemos o qué es esa brújula interior? Para mí, lo tengo clarísimo, son las emociones. Es decir, las emociones y reduciéndolas mucho a dos conceptos. Si estoy sintiendo una apertura, liberación, alivio, no sé, es como una sensación de apertura interna con las personas, con las situaciones, con lo que se nos esté dando en ese momento, o estoy sintiendo una contracción como si me hiciera pequeñita, etcétera, etcétera. Obviamente a esto hay que hacer un apartado aparte para el miedo, porque a veces es verdad que hay cosas que sí son buenas para nosotros, que sí está bien que vayamos hacia allá y tenemos miedo y con el miedo sentimos esa contracción, ¿no? Entonces, uy, qué lío, ¿cómo lo hacemos ahora? Bueno, normalmente esa apertura, ese alivio, esa como expansión interna es rápida, lo sentimos como en un momentito y si es un reto que tenemos que afrontar y demás, de seguida aparece el miedo y sentimos esa contracción. Pero hay que estar muy permeables y practicar la escucha interna para poder detectar que sí hemos sentido esa apertura inicial y que simplemente es que tenemos que, digamos, sortear obstáculos que se ponen en el camino, que a veces son mentales. El miedo a veces es, bueno, el miedo en este caso sería muy mental, pero a veces sí hay obstáculos que tenemos que solventar y que no sabemos cómo, y eso nos genera inquietud y malestar, ¿no? Pero por ahí sí sería, es decir, sí, podemos ir avanzando, ¿no? Como si fuera un videojuego, paso a paso, pantalla a pantalla, ir avanzando y está bien. Ahora, si yo de entrada, y esto a veces nos pasa también, siento una contracción, me hago pequeñita, es como, es como si no estuviera, como si me picara la ropa que llevo, ¿no? Es como, no, o sea, aquí no. Esto es la brújula interna, ¿de acuerdo? Después, de seguida entra la mente y tú, con todo su parloteo y todas sus historias, pero es bueno saber que esa primera sensación interna, esa es nuestra intuición, nuestra brújula interna, nuestra parte de sabiduría interior, nuestra certeza, que no le ha dado tiempo todavía a que entraran todos nuestros prejuicios, creencias, distorsiones, etcétera, etcétera, y por lo tanto sabemos que es por ahí. Ahora bien, me has preguntado o sea, para mí esto es como, yo por la vida me muevo así. Me muevo, y seguro que a ti, Monse, te ha pasado también alguna vez, que tú conoces a una persona y tienes una sensación de, uff, pero a mí me ha pasado, pero digo, ay, Patricia, no seas así,
dar una oportunidad. Y luego al final es que acabas viendo que no, o sea, te acabas pegando el castañazo. Y otras veces, y digo personas, porque bueno, es algo como que estamos en sociedad, así que continuamente estamos conociendo personas. Y hay personas que no han empezado a hablar y ya es como que sientes una conexión o una tranquilidad o una alegría interna, o sea, tienes esa expansión que yo hablaba, ¿no? Pues eso se puede dar también con una idea, con una situación, un lugar, etcétera, etcétera. El problema viene, o la dificultad viene cuando es algo estable en el tiempo. Por ejemplo, una relación de pareja, un trabajo en el que llevo muchos años, etcétera. Ahí se nos complica un poquito porque es más estable en el tiempo y ahí la mente ya se nos pone muchísimo, las emociones se nos desbarajustan y nos cuesta más. Entonces, señales, sí, sí hay señales que nos están indicando esto. Y una de ellas es el sentimiento de estar estancado o estancada. Es decir, que ya ni para adelante ni para atrás. Estoy como en bucle, como en el día de la marmota, repitiendo las mismas situaciones, yo qué sé, las mismas discusiones, el mismo mal ambiente. O sea, es como estar en un bucle temporal del que no sales, ¿no? Ahí es un indicativo, es una señal de que quizá ha llegado el momento de que podamos dejar ir eso, porque es lo que digo, no vamos ni para adelante ni para atrás, es como estar todo el rato en la misma situación. También, y es muy importante, para mí esta es una señal de neón, es cuando te está costando esa situación, esa relación, esa persona, te está costando salud física o mental, ¿no? Es decir, cuando tu estado de ánimo ya está, o sea, no está, no lo encuentres, se ha ido abajo, 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 ¿no? Cuando te cuesta afrontar tu día a día en esa situación o con esa persona o tener que estar con esa persona o tener que convivir con esa persona. O sea, es como que es demasiado esfuerzo interno tuyo para sostener eso y además has probado hacer ya cosas, has probado solucionar, has probado varios caminos y estás estancada y encima, o estancado, y encima estás con ese, o sea, estás como pagando un precio muy alto porque es tu bienestar físico y emocional, ¿no? A lo mejor te empieza a doler la cabeza, te empiezas a contracturar, dolores de estómago, o sea, empezamos a somatizar el estar manteniendo, sosteniendo a lo largo del tiempo una situación que realmente no va a ningún lugar, situación, persona, etcétera, etcétera, ¿no? También podemos, estas dos para mí serían las más principales, ¿no? Pero también podemos, obviamente, ver si me está costando, o sea, que doy más de lo que estoy recibiendo, o sea, que no hay un equilibrio entre lo que yo doy y lo que recibo. Esta sería otra señal. Un equilibrio no significa yo doy 5 y recibo 5, ¿eh? Pero es como bueno, que está bien, que está equilibrado entre lo que yo estoy, por ejemplo, si yo estoy dando todo y no recibo nada, o estoy dando un 90% y estoy recibiendo un 10% y para mí no es suficiente, porque obviamente está muy descompensado, esta sería otra señal, ¿no? Por supuesto, si pierdes tu felicidad, tu alegría, tu ilusión, tu chispa, es otra señal de neón esto. Y si esa situación está ya trascendiendo solo esa situación y te está afectando a otras situaciones o relaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de una relación de pareja y se empieza a resentir la relación con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, en el trabajo, o sea, se empieza a expandir solo de ese lugar. Para mí también es una gran señal de que a lo mejor tenemos que empezarnos a plantear si debemos seguir ahí en esa situación o no. Qué buen análisis, Patricia, de verdad, porque, bueno, creo que tú y yo vemos las cosas de una manera como muy parecida en muchos aspectos. Me ha gustado mucho la parte inicial de la intuición, al menos a mí me funciona muchísimo. Yo creo que cuando uno se escucha a sí mismo, las vísceras hablan, pues es que te lo explican todo. O sea, al menos de inicio, ¿no? Cuando vas a coger un trabajo, cuando conoces a una persona, como decías, si es que solo tienes que escuchar las tripas, básicamente. O sea, lo que te digan, eso es ahí como un conocimiento y una sabiduría que llevamos que no filtra la mente y que es súper valiosa, ¿no? Que seguramente nos ha ayudado a llegar hasta nuestros días, esa intuición, y estar en contacto con eso es maravilloso. Y luego también esto que decías del equilibrio, ¿no? A mí me gusta verlo en forma de si me suma o me resta. Y lo veo muy, y lo puedes aplicar tanto a la parte mental como a la parte emocional.
siempre en las situaciones de la vida nada es un 100% y seguramente casi nada es un cero, ¿no? Muchas veces es una cuestión de equilibrio. Y cuando eso ni te suma ni te resta, pues siempre que haya cosas, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Siempre va a haber cosas que no te van a gustar, o en una pareja, siempre va a haber cosas de tu pareja que no te gusten. Pero la balanza pesa más lo positivo. Entonces es quizá muy buen argumento para decir, vale, pues yo estoy aquí porque me compensa, ¿no? Cuando empieza a pesar más la parte negativa y sobre todo, pues depende de qué valores tengas tú y eso es, esa parte negativa pese más, ahí es cuando también pues, podemos empezar a plantearnos que quizá ahí no es, ¿no? Sobre todo cuando esa parte negativa va cogiendo cada vez más peso. Pero ponderarlo en positivo y negativo, o sea, esto me suma, esta persona me suma, esta situación me suma, como decías tú, ¿no? Esto, o me está contrayendo o hace que me expanda, porque cualquier situación que vivamos en la vida al final no va a ser sencilla muchas veces, ¿no? Estás en una relación de pareja, vas a tener que cultivar esa relación. Si tienes hijos, eso va a tener un esfuerzo muy importante, ¿no? Educar unos hijos, un trabajo. Vas a tener días que te den muchos disgustos, ¿no? O sea, quiero decir, siempre va a haber situaciones complejas dentro de algo que hayamos escogido. Pero si nos va compensando, pues vamos bien, ¿no? El problema es cuando ya nos deja de compensar. Entonces, un poco yo creo que lo vemos muy en la misma línea y que al final, otra cosa es el miedo que podamos sentir, como decías tú, también a dejar eso, ¿no? Porque hay la falacia del costo hundido que se llama, ¿no? Que muchas veces lo que tenemos es, no queremos dejar ir una relación, por ejemplo, porque o un trabajo que no funciona, porque hemos invertido mucho de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero, a lo mejor si es una empresa que hemos montado, de nuestra energía, hemos puesto tanto en eso que no queremos dejarlo ir, pero no estamos siendo suficientemente objetivos en el sentido de que a lo mejor nos estamos hundiendo con eso, ¿no? Entonces, dejar ir a veces puede ser seguramente lo más sano que podamos hacer, aunque nos duela muchísimo, ¿no? Porque yo creo que nadie está diciendo que dejar ir sea fácil. Yo creo que no es nada fácil cuando dejas una relación de pareja, cuando dejas un trabajo de 20 años, cuando dejas tu país o tu ciudad y dejar ir cuesta mucho, ¿no? ¿Qué emociones crees que se repiten más cuando tenemos que tomar la decisión de dejar ir y nos cuesta tanto, ¿no? Porque es que yo creo que nos pasa a todos, o sea, no, precisamente muchas veces no lo hacemos porque nos cuesta mucho, ¿no? Esas emociones son demasiado incómodas. Sobre todo se activa el miedo y la culpa. O sea, es que además son dos emociones súper paralizantes, muy intensas y que nos empiezan a hacer un lío mental espectacular. Es decir, sí que estamos hablando a nivel emocional, pero obviamente ahí se nos disparan un montón de pensamientos que suelen ser alejados de la realidad, aunque los estamos viendo como y los estamos sintiendo como muy reales, pero se nos despiertan sobre todo estas dos emociones que, si te fijas, están en lo que yo comentaba de la contracción, no están en la expansión, con lo cual ahí también podemos estar viendo si está alineado con nosotros y nosotras o no. Y has dicho una cosa muy interesante y es el tema de, y está relacionado con esto, y es el tema de que las cosas, situaciones, personas no son perfectas. Entonces, muchas veces nos hemos hecho la idea de que una relación de pareja tiene que ser de cierta manera, de que un trabajo o un emprendimiento, una empresa o puede ser el proyecto familiar, ¿no? Me he proyectado que familiarmente sería de una manera y no es así. Y claro, buscamos esa perfección imaginaria que nos hemos creado y cuando la realidad no se ajusta a eso, bueno, nos choca muchísimo porque no es perfecto, es decir, porque no es como nos hemos imaginado. Y es que la vida no es perfecta, o sea, y es maravillosa, pero en su imperfección es maravillosa. Entonces hay que buscar, como tú decías, yo también hablo de sumar, restar, ¿no? Pero para mí es que al final, digamos, la conclusión final a la que tenemos que llegar es, obviamente, si me compensa, ¿qué significa eso? Si está equilibrado, es decir, si al final, a mí, al final, todo eso me hace o no me hace feliz. Porque la felicidad entendida de manera real, no utópica de esa perfección, sino de la felicidad del día a día, de estar a gusto, de tener como esa sensación de alivio, de paz,
de tranquilidad, de cómo estoy en el lugar que tengo que estar. O sea, esas sensaciones son a las que tenemos que escuchar para saber si es un momento de dejar ir o es el momento de quedarme y de que a veces hay cosas que hay que gestionar, hay situaciones que hay que lidiar, hay aprendizajes que hacer, a veces pues tenemos que aprender en una relación de pareja o con los hijos o laboral a poner límites. En una relación laboral, por ejemplo, de emprendimiento, muchas veces pues, se trabajan muchos aspectos internos de fortaleza, autoestima y seguridad que son súper importantes y que si tiras la toalla, obviamente, no los vas a potenciar. Entonces, al final ¿me está trayendo más disgustos que alegrías o no? ¿No? Porque algún disgusto, es decir, algún desajuste de lo que tú te habías imaginado, claro que hay, porque la vida es así. Pero en el cómputo final, ¿me suma o me resta? ¿Me compensa? ¿Me siento feliz? Porque yo sinceramente pienso, y es una creencia mía con la que yo vivo, que no hemos venido a esta vida, no lo sé para qué, pero no hemos venido a sufrir. Hemos venido, tampoco te digo que hayamos venido a, wow, todo es perfecto. No es perfecto, pero puede estar bien. O sea, hemos venido a estar bien, a disfrutar todo lo que podamos, a aprender también y hacernos más fuertes, más sabios, más compasivos, más amorosos y a estar bien. Entonces, la normalidad es estar bien. La naturaleza, siempre pongo este ejemplo, la naturaleza se abre paso y se abre camino independientemente de lo que pase alrededor. Tiene sus ciclos y se va abriendo camino. O sea, lo normal, lo natural es abrirse camino, evolucionar y hacer un ciclo, porque con nosotros no. Nosotros, con las personas, con los humanos, es exactamente lo mismo. Entonces, nuestra naturalidad, nuestra naturaleza es estar bien. Estar bien no es ni ni on fire, que digo yo, ni tampoco en un mar de lágrimas, ¿no? Sino bien, agradable, a gusto, y eso significa bueno, habrá días mejores que otros, situaciones que tengo que lidiar, pero en el cómputo final me gusta mi vida o me siento a gusto con mi vida. Mira, un poquito sería eso, ¿no? Me gusta mi vida, me siento a gusto con mi vida y estoy bien aunque tengo cosas que lidiar. Entonces, bueno, me he ido un poco de las emociones que nos salen, que son el miedo y la culpa, pero es que pienso que el miedo y la culpa precisamente aparecen porque nos da miedo que vaya a ser peor. Y si tú no estás en ese estado de me gusta mi vida y me siento agradable, no puede ser peor que eso. O sea, no puede ser peor que vivir una vida en la que tú en tu vida no estés agradable y no estés a gusto. Obviamente no todo el rato, pero la mayoría del tiempo y que te compense. Y luego la culpa surge porque nos exigimos responsabilidades que no son nuestras, ¿no? Tú no puedes hacer nunca lo que tiene que hacer otra persona. Esto suele salir mucho, bueno, también salen, o sea, estoy pensando en un trabajo, también sale a nivel personal, pues me siento culpable porque pienso que no he dado todo lo que debería dar, o etcétera, ¿no? Pero ahí está el tema de, bueno, ¿te compensa o no te compensa? Y cambia, al final lo que tú tienes que buscar es que yo esté bien y sea agradable para mí la mayor parte del tiempo. Y con las relaciones es la culpa por yo sentir que como que no he podido salvar al otro, ¿no? O que no he podido salvar esto. Y claro, en las relaciones no solo depende de ti, tú tienes una parte y lo que he dicho antes, si tú ya has dado de ti, ya has intentado poner soluciones y te encuentras con un muro o ni para adelante ni para atrás, lo que tú podías hacer ya lo has hecho. Así que la culpa es algo que debemos racionalizar también, de decir, no, a ver, yo he hecho todo lo que he podido hacer, lo que estaba en mi mano, y no puedo hacer por la otra persona. La otra persona también tiene que devolverme la pelota. Yo le estoy tirando la pelota, pero si no me la devuelve, no hay partido. Entonces, ahí nos puede ayudar para reducir un poco esa losa de la culpa. Pero al final, si lo reducimos, y vuelvo al principio, ¿no? Si lo reducimos en, bueno, mirándolo con una perspectiva más objetiva y más global, al final vamos a llegar a, ¿soy feliz o no? En la mayoría del tiempo, obviamente. Totalmente lo veo igual que tú. En esta vida, al menos lo que dependa de nosotros, porque es verdad que la vida muchas veces pues, nos va
atraer situaciones que no podemos controlar para nada y que van a ser un problema o un gran problema. Pero la parte que depende de nosotros, muchas veces nos la complicamos demasiado y tendríamos que tener como esa premisa muy clara, ¿no? Que no hemos venido aquí a sufrir más de la cuenta, sino todo lo contrario, como tú lo veo, ¿no? O sea, que no se trata de que sea jauja, sino de intentar vivir la mejor vida posible, ¿no? La que esté dentro de nuestras posibilidades y sobre todo, si somos conscientes de ellos, ir mejorando todo lo que podamos, porque realmente la mayoría de veces hay un margen de mejora, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel mental. Siempre podemos estar haciendo cosas para sentirnos mejor. Es verdad que habrá personas que por sus circunstancias no pueden, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, sí que puede. Entonces, pues quedarnos con eso un poco, ¿no? Que es tan importante de que la vida, pues vamos a disfrutarla tanto como podamos, ¿no? Lo que pasa que muchas personas que nos pueden estar escuchando ahora podrían decir, vale, yo estoy de acuerdo contigo, Patricia, Montse, sí, sí, os escucho y lo veo igual, pero no me siento con fuerza, aunque lo analice, ¿no? Aunque lo vea así, objetivamente vea que eso es así, no me siento con fuerza para tomar esa decisión. Y entonces ahí viene el reino de las excusas, ¿no? De que nos ponemos ahí ciento y una excusas o mil y una excusas, ¿no? Que nos creemos, por supuesto, nos autoengañamos de una manera fantástica, eso se nos da increíblemente bien, para no dar el paso de ese miedo del salto al vacío, muchas veces cuando dejas una relación o dejas un trabajo, o dejas una ciudad, dejas un país, ¿no? Porque es verdad que dices tú que el miedo se puede apoderar de nosotros y las excusas se apoderan de nosotros. Entonces, ¿de dónde sacamos esa fuerza? ¿Vale? Porque al final la teoría es muy bonita y nos pueden decir, pues claro, chicas, para vosotros es muy fácil porque no sé qué, ¿no? Pero no es tan fácil y eso tanto tú como yo lo sabemos que no es nada fácil porque a veces es más fácil, depende en qué situaciones, pero en otras no lo es para nada, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué podríamos decirle a las personas que nos estén viendo y que digan, sí, sí, yo lo veo, pero el pero y será la excusa 451 o la 324, ¿no? Pero es que y siempre va a haber, y eso en terapia también lo vemos mucho, ¿no? El pero, ¿no? Porque la gente, sí, sí, la teoría me la sé, pero, ¿no? Entonces, ¿qué se te ocurre que podríamos decirle a las personas un poco sin dar píldoras mágicas, porque eso no existe, pero vamos a reflexionar un poco sobre esto, si te parece? Me encanta que digas esto porque obviamente es algo que vemos constantemente en las sesiones, ¿no? Y a ver, el miedo tenemos que entender algo. Por supuesto que yo también tengo miedo y tú también, Mons, o sea, es que es una, y lo afirmo y no te lo he preguntado, pero vamos, es que es una emoción humana que tenemos todos y con la que tenemos que aprender a vivir. Es decir, el miedo siempre aparece cuando tú vas a realizar algo, alguna acción que te supone un reto, que no has hecho nunca, que te supone un reto, básicamente. Entonces, el miedo aparece. Hay que aprender a hacer las cosas con miedo y aprender a vivir con miedo. Obviamente no un miedo paralizante, ¿no? Ahí si tenemos un miedo paralizante, obviamente yo creo que tenemos que ir con un especialista, un profesional que nos ayude y nos dé las herramientas y las técnicas para gestionar ese miedo paralizante y que el miedo esté en unos niveles no, o sea, en unos niveles que podamos regular y que no esté habitualmente. Es decir, no podemos estar viviendo la vida con miedo, que hay gente que vive su día a día con miedo. Ahí necesitamos ya, necesitamos ayuda porque no es algo que podamos aquí decir cuatro cosas en este podcast y ya está, ya lo tenemos. No, es un proceso interno que no tiene que ser muy largo, pero es un proceso interno que tiene que hacer la persona para saber gestionar y dominar ese miedo y que no se nos vaya de las manos. Ahora, el miedo más constante, sí, o sea, más constante, no, más puntual que podemos tener cuando tenemos un reto, eso lo tenemos todos, ¿no? Y hay que aprender a, bueno, el miedo aparece, es una resistencia interna del cuerpo que tenemos, de la mente, ¿no? De nuestro sistema humano de supervivencia, entonces aparece y simplemente lo que nos está diciendo es, hey, cuidado que esto no sabemos que nos vamos a encontrar detrás. Entonces, ¿cómo se supera el miedo? Haciendo cosas con miedo. Yo lo siento, pero siempre lo digo esto a mis pacientes, se lo digo, es que la manera que tienes de superar el miedo, obviamente tenemos que ver otras cosas, ¿no? Si hay unos bloqueos internos de otro tipo, etcétera, etcétera, pero al final el miedo tienes que hacer las cosas con miedo. Ahora, obviamente, no te me pongas a hacer lo que te paraliza. Empieza con cosas pequeñitas, con acciones pequeñitas.
situaciones que tú puedas dominar. Por ejemplo, es que cuando, yo qué sé, me llama mi jefe para decirme lo que tengo que hacer ese día, yo nunca me atrevo a contestarle ni a decirle nada, porque me paralizo, ¿no? Bueno, pues empieza a decirle, vale, no sé contestar algo, ¿no? O empieza a decirle, yo una cosa, esto lo haría así, ¿qué te parece? Es decir, no muy directivamente, pero empieza a decir algo. Son pasitos para que tú puedas ir avanzando y viendo que aunque tengas miedo y lo hagas, no te mueres, porque de verdad, o sea, inconscientemente el miedo surge es una prevención de supervivencia física, o sea, para que no te mueras. Entonces, inconscientemente si hay ahí si hago esto me muero, o sea, es como, es mi fin, ¿no? Si me cambio de trabajo es mi fin, ¿no? Es mi ruina como persona, como profesional. No, esa es la parte en la que se exagera todo mucho y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Obviamente no empieces por eso, pero sí puedes empezar por pequeñas acciones como lo que he dicho, ¿no? Pues de contestar de tu jefe o Hay mucha gente que tiene miedo a coger llamadas telefónicas. Eso no sé si te lo has encontrado, pero es una cosa que mucha gente, y ahora con nuevas épocas, ¿no? Con todo esto que hay WhatsApp y todo esto, mucha gente que le da miedo coger el teléfono. O sea, a mí no me gusta, pero es diferente que no te guste. A mí no me gusta hablar por teléfono, no me ha gustado nunca, pero eso es diferente a que te dé miedo el contestar una llamada telefónica, porque muchas veces lo que me dicen es que no se sienten capaces de tener esa agilidad mental para responder, ¿vale? Bueno, entonces empieza por contestar una llamada de la compañía de teléfono que te llama para decirte si quieres cambiar o no. O sea, empieza por cosas que son asumibles. Quizá no vas a coger la llamada de tu madre que te dice no, 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 y que tienes una relación así, así, pero empieza por pues, coger esa llamada telefónica. Entonces, de esa manera, con pequeñas acciones, vamos cogiendo esa fuerza interna que tú comentabas para sentirme más segura y entonces tomar decisiones un poquito más de mayor magnitud, como soltar pues una amistad que en realidad me perjudica, pero me siento ligada porque yo qué sé, porque los hijos son amigos, o porque nuestros padres son amigos, o porque somos vecinos, o mil historias que nos podemos contar que en realidad no te atan para nada. Tú puedes mantener las relaciones con quien tú quieras y romper las relaciones con quien tú quieras, así sea tu vecino de la puerta de al lado, ¿vale? Da igual, si tú no quieres seguir teniendo esa relación, puedes romperla y eres libre para hacerlo, pero a veces tenemos, como tú decías, esas excusas internas que no puedo porque, claro, nuestros padres son amigos de toda la vida y entonces, ¿qué más da? ¿No? Entonces, pero para poder llegar a ese punto, tenemos que ir venciendo y afrontando y haciendo miedos más pequeñitos que nos van dando esa fuerza de finalmente poder tomar decisiones que son un poquito más grandes. Y realmente, si estamos en una situación, o a veces lo que nos pasa también, que lo has comentado al principio y no hemos entrado ahí, es que traemos del pasado muchas cosas al presente y lo que nos soltamos es el pasado, y esto daría para un capítulo entero, pero no soltamos el pasado, vamos cargando esa mochila que nos hace muy difícil la existencia y el día a día. Entonces a veces es dejar ir eso, ¿no? Entonces, a veces si nos cuesta mucho dar ese paso, bueno, lo ideal es que puedas encontrar a alguien, un profesional obviamente, que te ayude a poner orden internamente, a gestionar esas emociones internas que te bloquean y poder decidir lo que tú quieres decidir. Porque esto yo también lo explico mucho con los pacientes, es nosotras como psicólogas, como profesionales, nunca te podemos decir qué es lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Lo que vamos a reforzar es lo que tú quieres hacer para tu propio bienestar y te vamos a guiar en que esté alineado con tu bienestar, pero nadie te puede decir sepárate, no te separes, cambia de trabajo, o sea, esas son decisiones que tienes que tomar tú, pero sí te podemos ayudar a que puedas tomar las decisiones que realmente van alineadas con tu propio bienestar bueno, es que la palabra sería con tu propio bienestar, ¿no? Y una cosa que sí que pueden hacer en su casa, que yo recomiendo mucho, que de verdad es algo súper básico, pero que hay mucha resistencia a hacer esto. Y mira que es sencillo y es súper útil para coger esa claridad mental y ver si al menos uno por uno mismo y una misma pues puede tener claro
vale, sí, pues ya suelto, o no, voy a intentar esta otra cosa. Aparte de lo del miedo, que obviamente lo tenemos que solventar, para tener claro si tengo que seguir por aquí o no, va ultra bien hacer por escrito una columna de pros y contras. Pros de seguir en este trabajo, contras de cambiarme de trabajo. Porque de verdad, tú puedes decir, uy, pues qué chorrada, porque yo en la cabeza ya lo sé. En la cabeza está todo ahí enmarañado, no hay claridad. Y cuando de verdad hacer este ejercicio, yo recomiendo que hagan este ejercicio, porque cuando tú pones, a mí me pasa también, cuando tú pones las cosas en papel y lo escribes a puño y letra, o sea, no en el móvil, o sea, ni en el ordenador, lo escribes, ahí se activan unos procesos mentales que te dan muchísima claridad y ves cosas y tienes como aha moments que le dicen, ¿no? Que, o sea, se te enciende la bombilla esta de pum, de las ideas que antes no habías tenido. O sea, que este es un ultra ejercicio muy potente para poder al menos coger claridad de hacia dónde voy, por dónde voy. Luego ya nos tocará gestionar el miedo, que lo he dicho, ¿no? Un poquito antes, y ya si realmente se nos hace muy grande, muy difícil y nos está costando, pues lo que decía, nuestra salud mental, física, etcétera, ahí yo obviamente recomendaría buscar ayuda, que para eso estamos. Uno tiene que ir a sus propios recursos, por supuesto, pero cuando ya no puedes más, es el momento de también pues dejarse ayudar, porque no tiene sentido sufrir de más. Totalmente de acuerdo. Esto que dices de las listas, yo no soy capaz de tomar ninguna decisión si no lo escribo, los pros y contras, o sea, todo a nivel emocional, a nivel mental, o sea, un poco poniendo la base y sobre todo lo que hago mucho es ponderar, porque cuando uno apunta, no todos los valores que vas a estar ahí escribiendo tienen el mismo valor, no todos tienen la misma importancia. Entonces, eso también te ayuda a ver lo que dices tú, a darte como muchísima claridad sobre papel, escrito a mano, y a lo mejor que lo dejes reposar y lo mires al día siguiente, al cabo de 3 o 4 días, porque seguramente te relaciones de una manera diferente con lo que has escrito. Es un súper ejercicio. O sea, yo en mi vida, ya te digo, no hay decisión importante que tome. Para las decisiones no importantes no lo utilizo, pero para las importantes, absolutamente, vamos, no me lo salto ni de broma por la claridad, como dices tú, que te aporta, ¿no? Y luego, por otra parte, me ha gustado mucho lo que dices de esto de cambiar de manera tan pequeñita, muy método Kaizen al final, ¿no? Que yo el método Kaizen lo utilizo mucho para tema de hábitos, ¿no? Al final, bueno, pues si quieres empezar a leer, pues te lees un párrafo, ¿no? Si quieres empezar a hacer deporte, pues el primer día te pones el chándal, pero solo sales a la puerta de casa y al día siguiente a lo mejor haces 10 metros, ¿no? Estas cosas que parecen tan ridículas, pero que realmente es la única manera casi de hackear el cerebro, porque a la mente no le gusta cambiar, o sea, no le gusta y te va a poner todas las excusas que se le ocurran y más. Entonces, aplicarlo a otros ámbitos que no sean los hábitos, ¿no? Es totalmente importante, es que es casi imprescindible, ¿no? Porque enfrentarse al miedo de golpe, sí, claro que sí, hay técnicas para enfrentar, por ejemplo, una fobia de golpe, sí, claro que se puede hacer y hay gente que le funciona, pero muchas veces lo más fácil y lo que va a generar menos resistencias es, como dice Patricia, ir haciendo como muy poquito, o sea, que casi no te des cuenta. Y eso, si lo haces un día, otro día, otro día, otro día, al cabo de un mes notas algún cambio. Al cabo de un año hay cambios. ¿Sí? Cuando se trata de hablar con tu jefe que no te atreves o lo que dices de la llamada telefónica, cualquier cosa. Tú haz algo cada día un poquito y verás dónde estás de aquí 1 año, 5 años y 10 años. Habrá cambiado tu vida de una manera significativa. No te estamos diciendo que sea perfecta porque la vida no lo es, pero sí que podemos ir hacia el cambio y hacia dónde decidimos ir. El tema es que hay que seguir ese camino, aunque sea dando pasos un poco de Lilliput, ¿no? O sea, así como liliputienses, como muy, muy pequeñitos, pero es importantísimo ir a nuestro ritmo, al ritmo que nos permitamos, pero sobre todo ir. Así que 100% de acuerdo otra vez contigo, porque vamos, yo creo que lo vemos como muy igual. Patricia, te quería preguntar un poco, las personas que nos estén viendo ahora y que puedan estar pues sintiendo, diciendo, pues es verdad, estas chicas al final me están convenciendo de que tengo que analizar esto un poco y realmente tengo que tirar por aquí. ¿Se te ocurre alguna recomendación un poco genérica
pues sea tipo una película, un libro, o qué se pueden plantear de entrada alguien que ahora nos esté escuchando y diga, ah, pues a mí esto me resuena con mi situación en concreto. ¿Qué le podríamos decir para empezar? Un poco, para dejar de ponerse excusas. Bueno, yo ahora mismo sí de películas y libros, la verdad es que no hay muchas películas, es que estoy pensando mientras hablo, ¿eh? Hay muchas películas, en realidad hay muchas películas con mucho trasfondo. De hecho, yo cualquier película que veo, en verdad, y con mis hijos, que son películas, de verdad, las películas de Disney, Disney las actuales, de Disney, Pixar, todo esto, las de estas nuevas generaciones todas esconden, o no tan escondidos, mensajes de vida espectaculares. O sea, es que ahora no sé cuál, vimos una ay, a ver si me sale. Bueno, vimos una hace unos días que pensé, esto está lleno bueno, Marvel está lleno de Marvel, que ya veis que es distracción ¿no? Y es muy casi para todos los públicos y muy acción y para distraer la mente básicamente y imaginación y demás, pero tiene ahí escondiditos, ¿no? Durante todo unas como filosofías de vida y bueno, o sea, está repleto, pero no sé, películas de los niños hay un montón. Claro, yo lo que veo más son películas infantiles, de adultos veo pocas porque no me da la vida para eso y casi todas las que veo son de mis hijos y no sé, hay un montón. Baiana es, Encanto no se llama, sí, Encanto es otra que también, pero es que pueden ser, ahora no me acuerdo qué series ven, pero es que pueden ser series tan banales, yo que sé, como los Ninjago, que son estos niños, no sé si tú lo sabes, pero son estos ninjas que luchan y no sé qué, que dices, jolín, es de lucha, ¿no? Ay, pero tienen unos trasfondos ahí de filosofía de vida, de superación personal, que bueno, si tú ves todas estas películas y estas series y las ves un poquito más allá de lo que te están mostrando, ves mucha psicología y mucha filosofía de vida, ¿no? Entonces, para la persona que está abierta a mejorar, superarme, avanzar, aprender más, desarrollarme personalmente, simplemente con tener esa intención y estar en esa apertura, vas a empezar a encontrar mmm, libros, conversaciones, series, películas en las que te vas a ir dando cuenta un poquito más allá de lo que hay. Aparte de eso, ¿cómo podemos empezar? Pues con lo que hemos estado hablando hoy aquí en el podcast, con pequeñas acciones, con hacer las listas, con empezar a tener momentos al día de cerrar los ojos y conectar conmigo, cómo me estoy sintiendo y ver si tengo esta apertura o tengo esta contracción. Es decir, son pequeñas acciones que, como tú bien has dicho, pequeñas acciones mantenidas a lo largo del tiempo hacen grandes resultados. A veces no tenemos en cuenta esto y esperamos la varita mágica. Yo también, o sea, a mí también me encantaría que quiero algo y ¡pum! Y ya está, y lo tengo aquí, ¿no? No te digo que no, pero no suele pasar así, pero sí no tenemos en cuenta la potencia que tienen los pequeños actos, los pequeños hábitos en el día a día. Por ejemplo, lo que tú has dicho de ponerte la ropa de deporte y salir a dar, yo qué sé, una vuelta a la manzana y al día siguiente dos vueltas a la manzana y al día siguiente hago dos manzanas y al otro, o sea, esto en el tiempo es que al cabo de un año probablemente estás andando un montón o te has puesto a correr ya y, no te, y sin costarte, ¿no? Porque bueno, eso sería otro tema de los hábitos, pero ya has adquirido ese hábito, pero es que no miramos hacia atrás, que hace un año me daba un perezón enorme y hasta me venía dolor de cabeza el ponerme las bambas de deporte, ¿no? O el ponerme la camiseta, no lo sé, o sea, esto es lo que no hacemos y con el miedo y con las decisiones y con las acciones en la vida pasa exactamente igual. No empieces por lo que te genera parálisis y baja la escalera, abajo, abajo, abajo del todo, a cuál es el primer paso que puedes dar, cuál es el primer paso que está en tu mano, que te ves capaz de hacer
y hazlo. Ya sé que ese paso no te lleva al final, ya lo sé, pero es que ese paso te está ayudando a aprender, te está ayudando a coger confianza en ti, te está ayudando a mejorar tu seguridad personal, te está ayudando a aprender un montón de capacidades, habilidades, costumbres y demás que sí te van a ayudar a dar el siguiente paso. Y de ahí el siguiente paso, y de ahí el siguiente paso. Y cuando no te das cuenta, y esto pasa, no te das cuenta y llegas allí. Mis pacientes me lo dicen, yo lo he vivido. De pronto te dicen, ostras, me pasó esta situación y normalmente me hubiera enfadado o me hubiera sentido súper mal o súper pequeñita y fui capaz de contestar. O fui capaz de pasar olímpicamente y pasar mi día bien. Y no sé ni cómo lo he hecho. Lo has hecho porque hemos ido dando una serie de pasos pequeñitos antes que te han ido predisponiendo a que finalmente tú seas capaz de reaccionar de esta manera. Entonces, esto es muy importante que lo recordemos. Bueno, si no lo sabemos, que lo sepamos, y si lo sabemos, que lo recordemos. Y entonces, a partir de ahí, cualquier película, cualquier libro, sí, es que puede ser cualquiera en realidad, incluso el que no te gusta, te enseña cosas. Un podcast, o sea, empieza a buscar, o sea, ponte en el mood de yo quiero desarrollarme personalmente. Y ya te vas a ir en la selección de Netflix o el Disney Plus o todos estos, ya vas a ir a buscar, a seleccionar. A mí me pasa eso, o sea, yo sin darme cuenta acabo seleccionando, ¡pum!, la que resulta que tiene un trasfondo de Es que no hago expresamente, yo no lo sé, no voy a buscar listas de lo típico, ¿no? De películas que que te no sé qué. Yo no hago eso, pero veo la cartelera y me voy siempre a las que acaban teniendo algún trasfondo, alguna cosa, aunque sean de risa. O sea, libros en las estanterías, pues me voy allá, a donde están justo los que tienen no sé qué, no sé cuántos, podcasts, vídeos, canales en YouTube. Es que me voy para allá sin un poco quererlo y un poco cuando estás ahí también pues por todas las cookies y estas cosas y pues te acaban saliendo y te van también, ¿cómo se dice eso? Proponiendo, ¿no? Pues nuevos canales, nuevos podcasts, nuevos tal. Entonces vas entrando en este mundo y tu atención ya se va dirigiendo hacia ese lugar. Y esto es muy importante porque a lo que nosotros atendemos es a lo que nos vamos a fijar y a lo que vamos a ir buscando más. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Decidiendo que queremos hacer un crecimiento personal, que queremos mejorar en este caso en dejar ir y tener menos miedo y a partir de ahí tener eso en mente e ir seleccionando lo que nos vamos encontrando, ¿no? Películas, libros, podcasts, cursos, personas, conversaciones, ya es como que te vas poniendo, te vas alineando con esa idea y además es que aparece de una manera como muy natural, que parece mentira, pero es tan sencillo como cuando te quieres comprar un coche y tú nunca te fijas en los coches y en nada y estás entre dos marcas de coche, que no voy a decir, pero ¿no? De dos marcas de coches y empiezas a solo ver esas dos marcas de coches. Y es como todo el mundo tiene esas dos marcas de coches, las demás no existen. Bueno, eso es porque tu atención está ahí. Entonces, con esto que es una chorrada, pero tiene un poder muy grande si lo utilizamos a conciencia para aspectos que queremos mejorar, como el que estamos hablando hoy. 100% de acuerdo. Al final es donde pones tu atención, ¿no? Y si pones la atención en los aspectos psicológicos, vas a empezar a ver las gafas de la psicología, ¿no? De alguna manera, ¿no? Vas a empezar a ver elementos o situaciones de los que vas a poder extraer algún tipo no solo de información, sino de aprendizaje psicológico que vas a ver, que, como dice Patricia, que está en todos lados, en cualquier serie banal, que te pueda parecer banal. Bueno, pues los guionistas siempre lo hacen con un trasfondo muy emocional y psicológico, sobre todo en el tema de las series, que para que te enganches a un capítulo con otro hay mucho de psicología ahí detrás. En las películas de niños, en las películas de adultos, en las películas más comerciales incluso, hay siempre una parte emocional que nos engancha, que a lo mejor no nos hemos nunca parado a fijarnos en eso, ¿no? Pero que si lo analizas desde las gafas, te pones las gafas psicológicas y lo ves. Entonces, la psicología al final está en todas partes, es cuestión de querer un poco, pues, como dice Patricia, decidir, ¿no? ¿Qué quieres
ir por ese camino, ¿no? Y luego otra cosa que decías, Patricia, que estoy súper de acuerdo, aparte, esto de los hábitos, no sé si conoces el libro de Hábitos Atómicos, que es maravilloso, lo recomiendo aquí, es fantástico porque al final cuando, lo que decía antes del Kaizen, ¿no? De cuando empiezas a hacer cambios pequeñitos, pero que eso puede al final ser atómico, ¿no? Que puede ser algo enorme, ¿no? Si lo repites a lo largo del tiempo, eso es muy aplicable a otras cosas que no sean ámbitos, como hábitos, que como decía antes, ¿no? A casi todos los ámbitos de la vida, sobre todo cuando uno quiere cambiar, ¿no? Cambiar de manera, pues esto, muy poquito a poco, pero vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo. Y si tienes un hábito y desarrollas otro y desarrollas otro, puedes luego aplicarlo también a los cambios en tu vida más emocional, más personal, porque al final es un poco todo lo mismo, ¿sí? Es vencer esos miedos, esas resistencias que tenemos de manera natural todos, no sé, habrá alguien que no los tiene, pero en general todos tenemos muchas resistencias a cambiar y ir venciéndolos, pues un poco, a ver, vamos a trampear por aquí, por allá, poquito a poco, pero ir haciéndolo, ¿no? Entonces, no podría estar más de acuerdo contigo y con tu forma de verlo. Yo creo que lo vemos de una manera súper parecida. Patricia, te agradezco un montón que hayamos estado hablando este rato, porque yo creo que has aportado como mucha información a las personas que nos pueden estar viendo y escuchando. Y me gustaría un poco preguntarte, para las personas que te quieran seguir y que te quieran conocer más, ¿dónde trabajas? ¿Dónde te pueden encontrar a nivel de redes sociales, a nivel presencial? ¿Y qué es lo que haces? Un poco para saber, quien quiera saber más de ti, pues como, ¿dónde te pueden conocer? Pues sobre todo en la página web, que es www.patriciasanchezpsicologia.com. Allí pueden ver cómo trabajo, la metodología que uso, todo lo que hago. Y además también pues, pueden encontrar también recursos gratuitos que pueden acceder a ellos, siempre todos enfocados en el bienestar emocional y psicológico, porque al final lo que yo más hago es, pues eso es, o sea, mi especialización es ayudar a las personas a gestionar sus emociones a su favor. Y que eso les lleve a tener una vida de mayor satisfacción, plenitud y disfrutar. Muchas personas me dicen que no disfrutan, ¿no?, de la vida. Entonces, yo lo que les ayudo es a llegar a ese punto de poder disfrutar, de poder estar como en paz en tu vida, en ti mismo, y en las relaciones, ¿no? Y con las personas con las que compartes tu vida, que al final es como lo más determinante para todos y todas. Y hago psicoterapia online. Y también, bueno, pues algunos acompañamientos que van más, que no son tan de psicoterapia, sería más un formato, no es bien curso, ¿no? Pero es como un formato más curso donde hacemos más intervenciones a nivel grupal y con materiales de apoyo y demás, que bueno, siempre van dirigidos a eso, a poder gestionar mejor las emociones y estar en paz. Pero bueno, todo lo pueden encontrar en la página web. Y luego en YouTube, en Instagram, sobre todo estoy en YouTube y en Instagram, también tengo Facebook y, ¿cómo se llama? Estoy TikTok, ¿cómo se llama? Madre mía, y TikTok. Pero sobre todo estoy en YouTube y en Instagram, y es Patricia Sánchez Psicología. En todos los sitios estoy con el mismo nombre, así que me encuentran fácilmente por ahí. Genial, pues dejaremos los enlaces debajo en la descripción para que las personas que estén interesadas pues puedan localizarte y seguirte y contactarte si así lo desean. Y nada, Patricia, pues te agradezco muchísimo este ratito que hemos pasado juntas reflexionando así un poco sobre la vida y sobre la psicología, la filosofía de vida, ¿no? De cómo poder pues tener un mayor bienestar que al final pues todos pues queremos vivir, ¿no? Lo mejor posible. Y de alguna manera pues ir dando esos pasitos para ir consiguiendo tener una vida mejor. Así que eso, te agradezco un montón que hayas estado aquí y te envío un súper abrazo. Muchas gracias, Monse. Ha sido un placer, de verdad, me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho. Sabes que me encanta hablar de estos temas y contigo siempre es un placer. Espero que les sirva un montón todas las personas que nos escuchan. Y te mando un besazo enorme a ti y a todas las personas que nos escuchan. Que tengáis un feliz y maravilloso día. Muchísimas gracias. Y bueno, pues eso, genial de haber estado este ratito.
Y a ti que nos estás viendo en el otro lado, pues también agradecerte que hayas estado aquí con nosotras este ratito, compartiendo tu tiempo y que nos hayas visto hasta aquí, hasta el final. Recordarte que si nos estás viendo en YouTube, pues puedes suscribirte y darle a la campanita de notificaciones por si no te quieres perder ningún episodio que vayamos publicando. Y si no, pues si nos estás escuchando, también puedes hacerlo a través de las principales plataformas de podcast. Así que nada, pues me despido de ti, pues enviándote un abrazo, un saludo y esperando pues que nos escuchemos o nos vemos en el próximo episodio de Aunque nada cambie. Chao.